Pues como comentaba Paqui Nieve, a mí me toca un poco la parte de hacer un poco el contexto. Voy a ir muy rápido porque la mayoría de las cosas que voy a comentar con vosotros son de conocimiento público, pero me parece fundamental siempre que hablemos de cualquier cuestión relativa a personas mayores que seamos conscientes del contexto donde estamos hablando. Y ese contexto es un fenómeno novedoso, global, positivo, como bien sabéis, que es el que se llama la revolución de la longevidad. Es decir, cada vez más personas llegan a más mayores, lo hacen en mejores condiciones y además tienen un peso cada vez más importante desde el punto de vista demográfico en el conjunto de la sociedad. Lejos de ser un problema, el problema no es envejecer, el problema es no poder hacerlo. Es un éxito individual, cumple nuestra aspiración individual de pervivir. Y es un éxito social. Vivimos en sociedades donde podemos envejecer. Pero no negaréis también que es un reto. Como bien sabéis, sobre el año 2050, prácticamente uno de cada 3 personas en España va a tener más de 65 años. La mitad de ellas van a tener más de 80. Luego esa sociedad va a ser bastante diferente a la que nos está tocando vivir, pero estamos ya cabalgando esa ola, ¿no? Y entonces eso lleva a cambios sociales acelerados y son retos y oportunidades. Probablemente, y desde el punto de vista sociosanitario, pues debe haber un cambio de paradigma fundamental. Hay un documento muy interesante que hizo la Organización Mundial de la Salud en 2015 sobre el fenómeno del envejecimiento y la conclusión de ese documento de la Organización Mundial de la Salud es que el sistema no podía intentar hacer más de lo mismo. Eso no es suficiente. Tendrá que cambiar. El envejecimiento no es un fenómeno neutro, es un fenómeno muy diverso, es un fenómeno que tiene género, que es femenino, que tiene números, que es singular en relación a la soledad que vamos a hablar hoy, que tiene una edad, que es una edad muy avanzada, porque el grupo de los mayores de 80 años es el que más está creciendo, que tiene un objetivo claro, que no es vivir mucho más. Ya tenemos esperanza de vida en España muy avanzada, 86 años para las mujeres al nacimiento, 23 años para las mujeres que llegan a los 65 años, y esa esperanza de vida, si somos capaces de salvar pandemias, va a seguir creciendo. Por tanto, el objetivo no va a ser tanto vivir muchos más años como vivir plenamente los máximos años posibles. Y ese es el marcador fundamental de lo que conocemos como envejecimiento saludable. Además, aparecen nuevas formas de enfermar, la fragilidad, la cronicidad, la pluripatología, y sigue apareciendo el edadismo con el que hay que tener. El grupo de personas mayores es el grupo más heterogéneo que hay. Hablar de personas mayores y pensar en dependencia es absolutamente edadista, porque 3 de cada 4 personas mayores son mayores robustos, mayores que con o sin enfermedad crónica siguen desempeñando su rol social y su rol familiar. Y son el elemento fundamental de cohesión social de nuestras sociedades y lo tienen bien demostrado cada vez que hay una crisis. Estos 3 de cada 4 ancianos o personas mayores robustas. Un 15% de los mayores que viven en la comunidad son mayores frágiles, que hasta un 30% si nos circunscribimos a los mayores de 80 años. Son mayores que están en una situación de alto riesgo de dependencia. Hay que intentar detectarlo porque esta situación se puede revertir. Y sí que ya hay un 10% que sí que tiene grandes necesidades de cuidado, que son los llamados pacientes geriátricos o personas que están en situación de final de vida. Decíamos que el envejecimiento tiene género y es femenino porque hasta los 50 años, en amarillo son hombres, hay más niños y más jóvenes que mujeres, que niñas y que mujeres adultas jóvenes. Pero a partir de los 50 predominan las mujeres. De forma que por encima de los 85, una de cada 2 personas, las mujeres van a ser el doble que los hombres y a partir de los 80, 2 de cada 3. Y eso es importante porque las mujeres viven más, pero viven peor, con peor calidad de vida. Y enferman de forma diferente y por enfermedades diferentes. Cada vez más recibimos input de que uno de los retos de este siglo es la medicina de género. Deberá haber una medicina de género porque el comportamiento de la mujer con respecto a la enfermedad no es igual que la del hombre, que es la que predomina en todos los ensayos clínicos en estos momentos. Decíamos que tiene una edad porque a partir de los años del 2050 la mitad de las personas mayores van a tener más de 80 años. Y es ahí donde se acumulan las situaciones de problemas, pluripatología, polifarmacia, etc.
El heredarismo, es decir, la discriminación por la edad, sigue siendo un problema importante. Hay prácticas discriminatorias, políticas que perpetúan esta discriminación. Y está en la base de las situaciones de abuso y maltrato de cualquier tipo. También en el ámbito sociosanitario, fundamentalmente en el sanitario, donde se da la paradoja de que los principales consumidores de fármacos son sistemáticamente excluidos de todos los ensayos clínicos, donde se excluye a pacientes frágiles, a pacientes pluripatológicos. Y el sistema, que es universal y que atiende a todo el mundo, lo atiende con sus reglas, no con las necesidades que tienen quien los detecta. Entonces hay una falta de ambiente geriátrico en los cuidados de esas personas mayores frágiles del sistema. Decíamos que el objetivo fundamental es el envejecimiento saludable. Y el envejecimiento saludable no es envejecer sin enfermedad, porque eso no es posible. Es envejecer funcionalmente independientes y con autonomía de decisión. Y eso está relacionado a dos variables. Por un lado, nuestra capacidad intrínseca, que depende un poco de la genética, un 15 y un 20%, y el resto de todos los factores que nos rodean, hábitos de vida, enfermedades, situaciones sociofamiliares, sociales. Bien, pues eso se pone en contexto con el entorno. A medida que vamos perdiendo capacidad intrínseca, necesitamos entornos más amables, entornos más protésicos, que hagan que podamos seguir siendo independientes. Y llegamos a la soledad. ¿De soledad o soledades? ¿Vamos a hablar de vivir sola o de sentirse sola? ¿De sentirse sola viviendo sola o de sentirse sola viviendo en compañía? ¿Vamos a hablar de vivir sola con apoyo o vamos a hablar de aislamiento social, es decir, de falta de redes tanto formales como informales? Mirad, la soledad emocional, que significa sufrir por estar sola, que significa una disparidad entre lo que yo creo que debería de tener de relaciones familiares y sociales y lo que realmente tengo, por un lado, y por otro lado el aislamiento social, es decir, la carencia objetiva de redes de apoyo, se considera un nuevo síndrome geriátrico, un problema de salud, porque aumenta el riesgo de mortalidad física, cognitiva y afectiva, y es un riesgo un factor de riesgo de fragilidad y dependencia, y requiere una intervención multidisciplinar. Nosotros en 2015 en Málaga realizamos un estudio promovido por el área de Derechos Sociales, que fue referente en su momento a nivel nacional, donde se estudiaban las necesidades de las personas mayores que vivían solas en la ciudad y en cada uno de los 11 distritos municipales. El estudio está disponible en la web del ayuntamiento, lo podéis descargar. Solo un par de datos porque siguen siendo de actualidad. Primero, la epidemiología, es decir, una de cada 4 personas mayores en nuestra ciudad vive sola y representan prácticamente el 40% de todos los malagueños y malagueñas que viven solos. 3 de cada 4 son mujeres y el 40% tienen más de 80 años. Solo 1 de cada 4 no tiene familia y solo el 20% eligen vivir solos. El otro 80% viven solos porque las circunstancias han sido así. Cuando nosotros analizábamos algunos de los parámetros del estudio, nos llamó la atención algo que, por otro lado, cuando lo piensan, no era muy difícil de pensar. Y era que las personas mayores que vivían solas, todas conocían dónde estaba su centro de salud, el 97%. Más de la mitad conocían que tenían un trabajador social en el centro de salud, aunque no recurrían a ello, pero lo conocían. Sin embargo, en esa época, 2015, casi el 50%, el 40% no sabían dónde estaba su centro de servicios sociales. Y conocían que sí que había trabajadores sociales, pero seguían sin utilizarlo. Como sabéis, estoy en un ambiente, cuando voy a los centros de salud no tengo que explicar, en este ambiente social no tengo que explicar que con la ley de dependencia esto ha cambiado sustancialmente. Porque hemos pasado de la discrecionalidad en función de los recursos a la hora de atender problemas sociales a la universalidad, ¿vale? Y esto ha debido de cambiar. Pero a pesar de que esto haya cambiado con la ley de dependencia, salud sigue siendo la puerta principal de atención de todos los problemas de la gente de la comunidad bajo mi criterio. Pero es que además, como os decía, la soledad emocional y el aislamiento social es un verdadero problema de salud. Lo empezaron a contextualizar los canadienses en el 2020, cuando lo plantean como un nuevo síndrome geriátrico. La mortalidad de una persona con soledad emocional o aislamiento social es en un 30% superior a una persona que no tiene esos problemas. Se equipara como factor de riesgo al tabaquismo, como si fumara.
¿Por qué? Porque aumenta la mortalidad, aumenta los problemas cardiovasculares, aumenta los problemas sensoriales, aumenta los problemas mentales, depresión, demencia, y aumenta el consumo y el recurso de usos de servicios sanitarios, visitas a urgencias, al médico de atención primaria, al especialista, etc. Pero esto cada vez está más presente, veréis. Soy del ámbito social, pero ya os digo yo que el New England Journal of Medicine, que ya os sonará, es la Biblia para los médicos. Bien, pues el año pasado esta Biblia, que es lo más, digamos, específico de medicina, ya decía que el aislamiento social y la soledad es un tema médico, que requiere formación de los médicos, incorporación en sus historias clínicas y respuestas multidisciplinares y coordinadas con recursos sociales y con recursos de la comunidad. En la misma línea, otra de las Biblias, de Lancet, igual. La soledad es un problema médico. Y ya por finalizar, os traigo los datos en España. Estos datos no son solo de personas mayores, es el coste de la soledad no deseada en España a cualquier edad. Está hecha por la Fundación 11 junto a través de la Universidad de Coruña y la Universidad de Vigo. Aumenta claramente toda la mortalidad de las enfermedades cardiovasculares. Multiplica por 7 el riesgo de infarto, de angina de pecho, otras enfermedades cardíacas, diabetes. Aumenta todas las enfermedades mentales, depresión, ansiedad, deterioro cognitivo y demencia, un tema que nosotros hemos estudiado especialmente en Málaga. Aumenta el uso de servicios médicos, consulta médico de familia, consulta a urgencias. Aumenta el consumo de medicamentos. Aumenta o disminuye la calidad de vida y el mayor riesgo de discapacidad y de dependencia. El costo en términos económicos es brutal, porque aquí se incluyen también las pérdidas estimadas de horas de trabajo y de muertes prematuras en población en general y los costos directos. Un 1,17% del Producto Interior Bruto. ¿Por qué pasa eso? Bueno, pues hay un mecanismo que todos entenderemos. Vivir solo conlleva peores hábitos de vida en cuanto a ejercicio, nutrición, abuso de sustancias, peor calidad del sueño, pero hay también mecanismos neurobiológicos, respuesta alterada del estrés, aumento de la tensión arterial, etcétera, problemas inmunitarios y los mecanismos cognitivos. Aquello que no se usa se pierde. Si yo no tengo relaciones sociales, disminuyo mi autoestima, mi pertenencia y mi resiliencia, pero también disminuyo mi capacidad cognitiva y es más fácil tener deterioro cognitivo o demencia. Lo último que he visto os traigo este estudio porque me parece que es una revisión sistemática de todos los estudios realizados en los últimos años donde se relaciona fragilidad y vulnerabilidad social. Fragilidad, como os decía antes, es la pérdida de la capacidad que tienen las personas mayores de respuesta al estrés. Y cuando una persona mayor frágil está en mayor riesgo de enfermedad, dependencia y muerte. Pues bien, la vulnerabilidad social, bajo soporte social, soledad, aislamiento social, fragilidad social, etcétera, se relaciona con altos grados de fragilidad. Es una causa de fragilidad, tanto en estudios transversales como en estudios longitudinales de seguimiento. Luego, lo que contábamos a los compañeros de primaria es que eso hay que incluirlo dentro de la historia clínica que hacemos, porque, como hemos dicho, es un problema serio de salud. Y dentro de las escalas que se podrían utilizar, recomendábamos esta, que se recomendaba en un curso que hemos hecho en la Escuela Andaluza de Salud Pública para los médicos de atención primaria, porque es una escala hecha en nuestra comunidad, de la profesora Ramona Rubio, del máster de gerontología de la Universidad de Granada, que es la escala ESTE-2, de soledad social, donde valora apoyo social, uso de nuevas tecnologías e índice de participación social. Es una escala rápida, simple, para incluir dentro de lo que sería la historia clínica. Y ya sí que termino. Si hemos dicho que el aislamiento social y la soledad es malo para la salud, lo contrario es bueno para la salud. Es decir, tener una buena vida, una buena activación social, una buena participación social, protege la salud. Bueno, pues para eso tenemos los estudios longitudinales, probablemente el más importante de España es el de envejecer el Leganés, que forma parte de la Red CRESA, que son 6 estudios europeos, y se analizan todas estas variables en relación a la participación social de las personas mayores. Y así se ve que la longevidad se relaciona con la participación en las actividades comunitarias, con disponer de un confidente, alguien con quien hablar y contar nuestros problemas, que no tiene por qué ser un familiar, y la sensación de utilidad y de pertenencia para familiares y para allegados.
Se previene la dependencia cuando se participa en actividades comunitarias, si hay una buena red familiar, y nuestra salud mental cognitiva y una mejora si somos participativos, si tenemos una buena red familiar y apoyo a los hijos, si tenemos una buena red de amigos y nos sentimos útiles. Este último es una infografía de este año de la Oficina de Ciencia y Tecnología del Congreso de Diputados, y está hecha para tratar problemas, digamos, para informar a los congresistas de temas importantes. Está hecha por un grupo de expertos y sería un poco el resumen de lo que os acabo de decir. Envejecimiento y bienestar, los datos demográficos, el 20% de la población española es personas mayores, van a llegar al 33% en poco tiempo, a los 85 años el número de mujeres duplica al de hombres, hay que envejecer saludable y activamente, los factores que influyen en el envejecimiento activo aparece la soledad no deseada y el bienestar psicológico como uno muy importante, entre otros, la fragilidad por aquí arriba también. Y en la respuesta tenemos dos aspectos importantes. La atención centrada a la persona, es decir, envejecer como me gustaría envejecer. Y junto a las necesidades que se valoren mis deseos y mi dignidad. Y la importancia de la coordinación y la atención sociosanitaria en la consecución de ese envejecimiento saludable. La verdad que es un placer compartir con vosotros esta visión desde nuestra ciudad. Gracias. La verdad es que la intervención ha sido magnífica y el contenido ha sido incalculable. Vamos, los datos que nos has dado yo creo que respaldan mucho de lo que se está haciendo desde distintas entidades, pero la verdad es que ponen de manifiesto un horizonte a corto plazo en el que hay que intervenir de forma intensa sí o sí. Si alguien, como ya hemos dicho, de dividir la sesión en dos, si alguien quiere hacer alguna pregunta o quiere comentar algo o compartir algo, podemos dar 4 o 5 minutos para ello. Bueno, hacer una apreciación. José Manuel, esta presentación la adapta a cada colectivo a la que va. En este caso, la ha adaptado al colectivo, al grupo al que va dirigido y en cada centro de salud va cambiando la presentación en función de los datos que va encontrando y vamos aprendiendo. Los que vamos acompañando vamos aprendiendo de este fenómeno. ¿Vale? Comentaba que, bueno, es de más o menos la sesión que se hace en los centros de salud, son unos 40 minutos, él se intenta adaptar lo más posible a lo que suele ser de 2 a 3 de la tarde, entonces unos 40 minutos, ¿vale? Suele ser un poquito más larga de lo que hay expuesto. La compañera de Olvera dice que está todo muy bien, pero que ha ido muy deprisa. En cualquier caso, yo creo que lo importante era también iniciarnos, como decía Ramón, ¿no? Con todas estas frases que son además, y con toda esta información que es categórica. Después entiendo que además nos vaya a poder pasar la presentación y que la podremos incluir dentro del laboratorio como un instrumento más a tener en cuenta, y a buen seguro que ahora está ya en ese modo en el que yo digo de funcionario premium, seguro que habrá oportunidades para que puedan conectar contigo y hacérselo llegar también a otros lugares de Andalucía. Muchísimas gracias, de verdad. Claro que sí. Venga, encantado. Bueno, como ha comentado Paqui, pues vamos a intentar a utilizar introduciendo un poco los cambios que han pasado en estos meses desde la presentación, pero vamos a utilizar la misma presentación que utilizamos Mayra y yo, ¿vale? Bueno, por comentaros, bueno, había una serie de variables que hicieron que esta coordinación fuera posible. Por un lado, la decidida voluntad política, porque todavía recuerdo aquel encuentro en el que Paqui llamó a la puerta de la Delegación de Salud y José Manuel también. Y bueno, había representantes del área social del ayuntamiento, había representantes de la universidad, representantes de la propia Delegación de Salud. Y al distrito sanitario fue el director de cuidados y yo lo acompañé.
Entonces había una decidida voluntad política, estaba también el plan de la Junta de soledad no deseada y luego había implicación a nivel técnico. Tanto Paqui como yo somos personal técnico y estamos un poco en esa posición intermedia entre lo que es el plano directivo de nuestras distintas entidades o administraciones y lo que es los centros de salud en mi caso y Paqui pues el tema de recursos, servicios sociales y tal. Entonces, de eso surge, de allí, de esa reunión, nos llevamos los contactos y surge un grupo de trabajo, ¿vale? Porque ambos mirábamos el mismo fenómeno, pero el fenómeno lo veíamos con distintas gafas. En nuestro caso, y lo que pusimos sobre la mesa es que había en el propio distrito municipal, Valle Miraflores, una enfermera que había propuesto dentro de la Comisión de Humanización un proyecto para abordar el tema. Pero es que nos encontramos que aquí presenta un pilotaje en el propio distrito Baile Miraflores, del que es miembro este centro de salud, el Centro de Salud Miraflores. Y nos vamos a centrar en un fenómeno muy concreto, no vamos a abordar en otra etapa de la vida, sino en la soledad no deseada en personas mayores. ¿Vale? Bueno, como ha comentado José Manuel, pues un problema silencioso, fuente de sufrimiento, limita el derecho a participar en la sociedad, tiene una serie de consecuencias a nivel de salud, de bienestar, que no nos vamos a detener y luego multiplican los costes sociales y económicos. Y en relación al centro de salud, lo que vemos es que es un perfil que frecuentemente asiste al centro de salud y no hay una demanda concreta, sino que muchas veces es que el médico de familia o la enfermera muchas veces su único contacto social o ellos expresan bueno, que son los únicos contactos que tiene a nivel de apoyo social, ¿vale? Y es importante trabajar en red, tanto todos los integrantes que formamos el grupo de trabajo, vemos esto quizá una de las cosas más importantes, porque nos encontramos con que la soledad no deseada se ha puesto de moda, hay muchas entidades y muchas ayudas a nivel europeo, distintos proyectos y distintas subvenciones, y hay entidades no especializadas en este tema que están presentando proyectos. Y bueno, os hablo de salud, ¿no? Yo llevo el tema de área de participación ciudadana en el distrito y una de las cosas que no entiendo es distintos proyectos que van a una población determinada y yo entiendo a las entidades tienen un dinero que gastar y bueno, pues lo que vamos a intentar es de coordinarnos de tal manera que, bueno, que dé respuesta a todas las necesidades, tanto de las entidades como de la propia organización, ¿vale? Nieves, disculpa, No. estáis compartiendo todavía el final de la presentación de José Manuel. ¿Habéis cambiado? Es que digo, a ver si se ha quedado Sí, pillado. sí, pues perdona. Deja, a ver, A ver. volver a darle a compartir y seleccionar. ¿Ahora? ¿Ahora? No, de momento no. Cierra la Cierra Sí, cierra, vamos. Cierra la de José Manuel. Cierra la directamente. Bueno, ¿ahora? No. ¿No? Compartir pantalla. Tenéis la opción de compartir la pantalla Ahora, o de, Sí, ahora, o de ahora. compartir la aplicación. ¿Ahora? ¿Ahora? Ahora sí. Bueno, más o menos no es nada importante. Lo hemos comentado. A ver si se pone como... Ahora, ¿vale? Bueno, Ahora la sí. Perfecto. colaboración, la coordinación y la cooperación, porque al final es la misma población, son recursos públicos y entonces también un poco el trabajar en equipo, ¿vale?
Trabajamos con problemas complejos, como ha comentado José Manuel, pues la soledad no deseada es un problema en la que influyen muchas variables que requieren soluciones complejas. En este tema estamos implicados muchos agentes, salud somos uno más, y es necesaria una mejor coordinación, por lo que os comentaba antes, muchos proyectos relacionados con la misma temática, pues vamos organizando. Y por el objetivo de optimizar los recursos disponibles. Lo que os comentaba, esta enfermera de este centro de salud no conocía los recursos que había en la zona. No solamente está el proyecto de movilización, sino que también tenemos otro proyecto que se benefició de un proyecto anterior comunitario, el proyecto ICI, y que él siempre ha acompañado, que está subvencionado por la Caixa. Pues si no tenemos en cuenta todos los recursos, probablemente pues, vayamos en distintas direcciones e incluso algunas veces realizando acciones contrarias, ¿no? a lo que la población espera. Otro objetivo es generar procesos más motivadores, creativos. Yo creo que esto es uno de la valía del grupo, ¿no? De este proyecto han surgido intervenciones, sinergias con otros proyectos que tanto Salud como el Ayuntamiento de Málaga, el área de envejecimiento, está desarrollando. Y porque al final juntos tenemos más impacto y más influencia en nuestro trabajo. Y luego también el tema de la imagen que damos. La imagen que damos a la ciudadanía y a otros profesionales. El trabajar de forma coordinada, nuestro mensaje va a ser más fuerte. El enfoque, la visión centrada en las personas, como ha comentado José Manuel en su presentación, desde un enfoque territorial y social, nos vamos a un distrito muy concreto, pero adelanto que ya este año vamos a saltar a otro distrito. La intervención desde la proximidad hacia ámbitos más globales y entendiendo la realidad de la soledad no deseada. Es que los que primero tuvimos que íbamos a esas sesiones formativas somos todos los integrantes de ese grupo. Incluso las entidades también han recibido esa sesión porque es como el paso previo, ¿no? No solamente es ser consciente que es un problema, que es la soledad no deseada en personas mayores, sino también comprender todas las consecuencias y el perfil tan importante, porque el perfil en Málaga es este. Entonces tendremos que adaptar también las intervenciones a ese perfil. Y ¿cómo visibilizamos? Había un estudio realizado por el área de Derechos Sociales para comentar un poco también Paqui, y luego también tenemos dentro del plan de humanización del distrito sanitario, pues también planteaba esta enfermera, Virginia, pues ese problema, ¿vale? Lo que hemos comentado de que veíamos el mismo problema, pero de distintos temas, ¿no? Bueno, yo voy a continuar, aunque me voy a remontar, como ha dicho Nieve, ella lo ha contado desde su perspectiva de compañera en salud. Cuando nosotros terminamos el estudio, como podéis entender, nos quedamos un poco, bueno, pues con la satisfacción de haber hecho un estudio que en ese momento no éramos conscientes de lo relevante que fue, y eso me lo comentaba luego José Manuel. Este estudio fue posible, y yo lo comento porque los compañeros que nos están escuchando querrán saber también cómo estamos financiando todo esto. Pues esto fue posible gracias a un empleo joven en el que yo me encontré de pronto con 18 técnicos, porque eran todos técnicos superiores de distintos ámbitos de la intervención, pues tenía desde estadísticos hasta psicólogos, educadores, trabajadores sociales, y gracias a ese potencial pudimos abordar pues unas 500 encuestas en la calle, ¿no? En domicilio. Contratamos una coordinación y bueno, pues salió un buen estudio de ese trabajo. Pero el estudio lo tuvimos que aparcar porque no había medios, ya intuíamos, y el nivel político, nuestros jefes, bueno, pues fueron los que nos indicaron también de la necesidad de estudiar. Ya intuíamos que ahí había un fenómeno iceberg con una punta, pero con unas raíces más profundas. Y es verdad que la suerte de contar con José Manuel, pues bueno, pues hizo que él tiene una pata
en el ámbito sanitario y otra siempre en el ámbito social. Es una persona comprometida y yo ya lo tenía cerca de mí porque formaba parte de mi equipo. Entonces, viendo los resultados que él comentó antes del estudio y viendo que en plena época de pandemia pues ya había que ponerse y tuvimos la suerte de contar también con una financiación de unos 150.000 euros, pues hicimos pues lo que nos tocaba hacer, que era intentar, como bien ha dicho Nieves, en el territorio hay muchas personas trabajando y vinieron y se postularon, pegaron en nuestra puerta entidades que ya eran expertas en trabajar también pues distintos recursos, por ejemplo, el acompañamiento telefónico, el acompañamiento presencial. Hay entidades que ya lo trabajan en Málaga. Cruz Roja contaba con una central de llamadas y en plena fase aguda de la pandemia todos pegaron a la puerta del ayuntamiento y a mí me correspondió, bueno, pues intentar organizar toda todo esa solidaridad y a la vez también ellos pues intentaban, bueno, pues de alguna manera ayudar y poner en valor su experiencia. Y ahí con esa financiación hicimos un programa que le hemos llamado de movilización local de recursos para prevenir la soledad no deseada. Ahí hicimos una primera intervención proactiva con llamadas telefónicas a toda la población mayor de 80 años que vivía en Málaga en la fase aguda de pandemia, ¿vale? Entonces, contamos bueno, con el visto bueno de la Delegada de Protección de Datos y con datos de padrón listamos 4.000 llamadas, 4.000 y algo, a través de la central de llamadas de Cruz Roja, con la idea de establecer un pequeño diagnóstico o prediagnóstico, porque lo hicieron voluntarios, consensuamos una serie de cuestiones que nos parecían importantes y hicimos las preguntas. A partir de ese prediagnóstico contábamos con una serie de recursos, como decía, el acompañamiento y también teníamos ya a final cuando ya empezamos a poder vernos, con mascarilla, pero ya empezamos, pues se hicieron también, y se sigue haciendo, un trabajo de intervención psicosocial. Entonces ahí hay 3 entidades con las cuales tenemos un convenio de colaboración y son Cruz Roja para lo que es la detección, la primera, el prediagnóstico, el acompañamiento con Fundación Arena y la intervención psicosocial la tenemos con el teléfono de la esperanza. ¿Qué pasó? Que una vez que pasó la fase aguda de pandemia, habilitamos un teléfono de contacto para que pudiera las personas, cuando hicimos unas campañas de divulgación, pero el teléfono no tenía una aceptación masiva. Y por eso fue por lo que pegamos a la puerta de los compañeros del área de salud, con objeto de que como realmente el estudio nos había indicado que todas las personas mayores conocían su centro de salud, pues pudiéramos tener también, bueno, pues un conocimiento mutuo, tanto ellos de los recursos que nosotros teníamos a disposición y nosotros también queríamos concienciar a los médicos y al personal sanitario de la necesidad de que ellos se implicaran en este fenómeno en cuanto a la detección y a la derivación. Ya teníamos también la figura de los trabajadores, sobre todo trabajadoras sociales en los centros de salud. Y ahí emerge la figura de Nieves pues como esa figura que ya ella, por parte, como ha comentado, ya venían personal sanitario preocupándose por el fenómeno. Ella encontró en nosotros una serie de recursos y bueno, pues hicimos lo que ella ha comentado, este equipo de trabajo, que la verdad es que bueno, pues nos está dando muchas satisfacciones porque una vez que nosotros ya teníamos un flujo de recursos establecidos con valoración y confirmación de diagnóstico y en la ludoteca, pues porque tienen que estar los niños ocupados en algún sitio. Las edades. A ver que tenemos al alcalde de Fiñana con el teléfono, con el micrófono abierto. Rafael. Al sitio de Fiñana. Ay, nada, Ramón, ¿no lo puedes tú silenciar? No.
No, no porque lo no voy a tengo avisar, a ver control. si le corto Avísalo. la llamada. Es pobre, es pobre. Pues no lo sé todavía. Es que ahora mismo esto Pues más lo que- es lo mismo un proyecto, no se sabe cuándo vamos a iniciar ni cuándo es. ¿De acuerdo? Pues, Rafa Montes, alcalde. espera un momento, ay, que me están llamando, me están llamando. No, te estoy llamando, no. Tienes el micrófono abierto, Rafa. Ah, Que los alcaldes y las alcaldesas tienen la posibilidad de estar en más de 2 sitios al mismo tiempo. Sí, bueno, les toca, les toca. Bueno, como decía, Ya lo tiene bloqueado. no Venga, te seguimos. preocupes, no te preocupes, Teresa. Bueno, pues como decía, nosotros nos encargamos de crear un flujo y de intentar organizar una intervención de forma que a través de un prediagnóstico, ese diagnóstico, una vez que se derivara en función de la respuesta que daba al cuestionario, pues se articulara una intervención ordenada. Paralelamente a todo esto, pues apareció también un proyecto en el territorio, que es el que ha comentado Nieves, que era el Siempre Acompañado. Obtuvimos, bueno, pues una propuesta de Fundación La Caixa para destinar un técnico y medio, era, bueno, un psicólogo y una trabajadora social a mi jornada, en el distrito Bailén Miraflores. Coincidía con la inquietud que ya tenía o que había mostrado por parte del Centro de Salud de Miraflores, era con la compañera enfermera. Entonces, viendo que se daban todas las circunstancias, pues iniciamos este proyecto de coordinación sanitaria en el distrito Bailén Miraflores, y yo creo que ahora pues Nieve nos va a contar en qué consistía o cómo concretamos el abordaje de esa coordinación. Bueno, pues entonces, grupo de trabajo en el que estaba formada por categorías profesionales. Se empeñaban mucho José Manuel y Paqui en que fueran los médicos. Los médicos de ese grupo de trabajo, aunque insistimos varias veces, los médicos tienen limitado el tema del asistir, siempre el tiempo. Entonces, yo abogaba porque fueran categorías de todas las categorías profesionales, como veis también en los administrativos, las trabajadoras sociales, por supuesto, y enfermeras fueron las que vinieron. Y a nivel de distrito también es importante, porque si esto no tiene un apoyo por parte de la dirección del distrito, pues es complicado, sobre todo también por el registro, por la inclusión en la historia, que también comentaba José Manuel. Entonces, a esas reuniones también asistió la jefa de atención a la ciudadanía, profesionales de la coordinación de cuidados y en este caso yo. ¿Vale? Como profesionales del área de envejecimiento activo, por supuesto, Paqui y José Manuel estuvieron en esas reuniones. Bueno, y esas reuniones no todo fue, sino ahí se vieron un poco las dos visiones diferentes de ambas administraciones. Se realizaron en el Centro de Salud Miraflores, que es un centro de salud del distrito y el más grande que hay. ¿Y ahí de qué se habló? Pues se habló de la detección de la soledad, de la derivación por parte de qué profesional, si debería ser filtrado a través de la trabajadora social o cualquier profesional debería de, al ser ya un cartel con el teléfono o cualquier agente social, el registro de historia, todos esos temas se vieron en las dos reuniones, ¿vale? Y luego, después de esas dos reuniones, ya nos planteamos qué podemos hacer y, muy importante también, qué estamos dispuestos a hacer, porque esto no nos engañemos, esto implica también un tiempo que tenemos que dedicar pues solamente a la coordinación, a fijar fechas que coincidan entre, sobre todo las de los recursos, pues que coincida que la sala de formación no tenga ya programada una sesión y que puedan también los profesionales que van a impartir esta sesión, ¿no? La primera, al ser docente, José Manuel Marín, pues era la disponibilidad de Marín con respecto a la disponibilidad del centro. Y luego la segunda, pues más complicado de coordinar, porque ya eran coordinar 3 recursos, porque a las sesiones de recursos venía un representante de cada recurso, Paqui, y en algunas he asistido yo también, o si no, la trabajadora social del, ¿vale? Entonces se han hecho 2 sesiones,
una sesión informativa muy importante dirigida a todos los profesionales sobre el tema de soledad no deseada, ya os digo, un poco lo que ha expuesto aquí José Manuel, pero un poquito más extenso y adaptado a cada centro, y luego una sesión informativa sobre los recursos en el que había un representante de cada recurso, el Teléfono de la Esperanza, Cruz Roja y Fundación Área. Y luego también siempre acompañado, ¿vale? Que era el otro proyecto que también está en el territorio. Y aquí tenéis algunas fotos de esas sesiones. Esas sesiones sorpresivamente fueron de 2 a 3 de la tarde, en sesión de formación continuada, y José Manuel lo que le llamó mucho la atención es que fueran tantos profesionales. Esto hay un trabajo detrás, de llamar a las direcciones de los centros, director coordinador, jefa de grupo, la trabajadora social, el recordar cuando en la sesión días antes. Bueno, hay un trabajo detrás. Y no nos olvidemos que también el objetivo contrato programa de los centros de salud, este tipo de sesiones, pues también puntuaba en el contrato programa. Luego señalamos la experiencia también, que esto no estaba programado, pero una jornada de puerta abierta del Centro de Salud Miraflores de Los Ángeles se dirigió al tema de soledad no deseada, y esa sesión pues se incluyó dentro de ese programa, ¿vale? También hubo una experiencia muy bonita, estuvieron las tres entidades, estuvieron en la puerta del Centro de Salud pues dando información. Y luego también había un taller en una compañera jubilada, trabajadora social, que también puso una mesa sobre temas de voluntades vitales, ¿vale? También dio una sesión. Y luego una experiencia muy interesante, muy bonita, con el programa de Siempre Acompañado, que llevaron a los abuelos, a las personas mayores que formaban parte del proyecto, la llevaron a un instituto, el Instituto Miraflores de Educación Secundaria. Y la verdad es que no he traído fotos, pero fue una experiencia muy enriquecedora tanto para el alumnado como para las personas mayores que participan, ¿vale? Luego, como también me encargo de temas de comunicación, pues intentamos también, pues se publicó en la página web del SA, a nivel de prensa local y la publicación en redes sociales, ¿vale? Y bueno, ¿qué hemos aprendido? Pues yo creo que alta satisfacción por parte de todos los profesionales, tanto docentes como discentes, ¿vale? Conocimiento mutuo, ya mensajes de WhatsApp, y para la próxima actividad o para el próximo proyecto que tiene que ver con soledad no deseada y otros proyectos que han surgido que no implica esta temática, pero que, bueno, pues por ejemplo Maida está dentro del grupo de diversidad funcional y accesibilidad por su perfil. Luego, eso, algo que nos sorprendió, alta asistencia de profesionales sanitarios, teniendo en cuenta, a esta sí asistieron pues toda la plantilla, muchos médicos y médicas de familia. Y luego también preguntaban, o sea, era de 2 a 3 y la mayoría nos quedamos hasta las 3:30, por ahí. Sí. Es muy importante en este tipo de proyectos tener las implicaciones de las direcciones de ambas. Mi jefe directo sabe que yo estoy aquí, sabe lo que estoy haciendo y conoce cómo va el proyecto, ¿vale? Y muy importante las trabajadoras sociales, porque, bueno, el tema de que cualquier profesional pudiera derivar estos recursos, pudiera interpretarse por este colectivo como que se le quita funciones, y no es cierto. Es simplemente aumentar la accesibilidad y que cualquier persona que conozca a una persona con el perfil pueda informar, ¿vale? La inclusión de la sesión en la jornada de puerta abierta pues fue algo que enriqueció esta jornada. Y igual que Maida se incluye en el grupo de diversidad funcional y accesibilidad, que forma parte también del plan de humanización, pues yo también me acerco a proyectos del Ayuntamiento de Málaga, y la inclusión en la mesa de envejecimiento es una actividad. O lecciones que hemos aprendido, pues el grupo motor era demasiado amplio y es importante que sea pequeño, que no supere de 3 a 5 miembros por la experiencia que hemos tenido en este y en otros proyectos.
que son visiones muy diferentes. De hecho, no al principio, bueno, eran tan diferentes que yo creía, por lo menos después de la primera sesión, de la primera reunión, que esto iba a acabar como ha quedado en otros proyectos, que esto no iba a materializarse en ninguna actividad, pero que cuando esas visiones, y en esas visiones intentamos ver los puntos de encuentro, pues, y muy importante, actividades que sean factibles para uno y para otro y que tampoco implique mucha carga, porque ya en ambos ámbitos no hablamos con nosotros, con los profesionales. Ya hay una carga importante de trabajo, entonces que esto no suponga más, ¿vale? Y una intervención fácil de generalizar. Y cuando estamos hablando de fácil de generalizar, esto a coste cero, ¿vale? A coste cero y además que se pueda generalizar a otros distritos municipales u otros entornos, pero sin olvidar que otros entornos, en otros distritos, puede haber otros proyectos que se dirigen a esto y no se trata de pisar, sino de incluir y de que todos montemos o formemos parte de ese grupo. Y os pongo un ejemplo. Nos llegó durante estos meses, nos ha llegado un proyecto subvencionado por una subvención europea de una entidad, pues que hasta entonces yo solamente me sonaba tema de empleo, ¿no? Que es Inserta. En la zona del distrito centro, el distrito Carretera Cádiz. Este es otro distrito municipal totalmente diferente. El proyecto fue presentado, había una psicóloga que ha sido contratada para la elaboración y el desarrollo de ese proyecto. Se dirigieron a nosotras como se dirigieron también a las trabajadoras sociales a nivel individual de los centros de salud de ese distrito, ¿vale? Las trabajadoras sociales también tienen una relación importante o relación fluida conmigo como técnico, porque además apoyo la coordinación de las trabajadoras sociales. Entonces, bueno, pues lo que intentamos es incluir, hacer un poco lo que hemos hecho en el Distrito Valle de Miraflores. De una reunión con todos los integrantes, pues hablé con Paqui, a Paqui también se le había presentado individualmente el proyecto. Hicimos una reunión con todas las trabajadoras sociales de Carretera Cádiz, con Paqui. Luego también este proyecto se va a llevar en Torremolinos y vino la técnico de Torremolinos y muy importante eso, las tres trabajadoras sociales de los centros de aquella. El proyecto, ¿cómo está funcionando? Pues está funcionando bien, está funcionando, la verdad que el feedback que nos llega es muy positivo, pero gracias a esa reunión, porque el proyecto iba por el derrotero que iba a un centro de salud determinado, ¿vale? En concreto y a una población determinada. Ahora, con esta reunión que hicimos, se están beneficiando la población del distrito municipal en su conjunto, ¿vale? ¿Retos en el ámbito sanitario? Pues muchos retos. El registro de historia clínica, lo último que se pudiera meter, como se mete otros cuestionarios y tal, en el botón rojo, ¿vale? Que no es en sí en la historia clínica, porque cualquier modificación de historia clínica exige una serie de permisos y un tiempo. La inclusión del cuestionario de valoración en diario, que ya os digo, a través del botón rojo sí se puede realizar. El incluir por parte de, nosotros veíamos, ellos tienen un programa que se llama el programa Coloso, y nosotros echábamos en falta un apartado que indicara la derivación. Un poco por lo que os comentaba anteriormente, el tema de dar retroalimentación, porque nosotros la hipótesis es que haciendo ese tipo de actividades vamos a conseguir más derivación por parte de los profesionales de los centros de salud. Eso es lo que queríamos ver un poco, si lo que estamos haciendo y se traduce en una derivación a las entidades, ¿no? A los recursos. Bueno, ya se ha incluido ese apartado. El tema es que hace falta un tiempo para que veamos pues ese impacto, ¿vale? Datos. El aportar, lo que os comentaba, aportar retroalimentación a los centros sanitarios, a los centros sanitarios es muy importante, a los profesionales. ¿Por qué? Porque yo aquello que me contaron quiero ver
si eso en un caso concreto de mi centro de salud o si eso tiene si algún ciudadano o ciudadana de mi zona o de otra zona se está beneficiando, ¿no? El tema de, sobre todo los médicos trabajan mucho con casos clínicos. Entonces, la próxima sesión que vamos a hacer en todos los centros va a ser casos concretos, con los recursos que también van a venir y ver un poco cómo se ha dado respuesta, ¿vale? Y ampliar la experiencia de otros distritos municipales similares. Ya vamos a empezar en el Puerto de la Torre, otro distrito municipal, y ya os digo que hemos empezado sin planteárnoslo, hemos empezado en el distrito Carretera Cádiz aprovechando el proyecto de Inserta, ¿vale? También lo tenemos planificado. Bueno, y en el ámbito municipal, Bueno, nosotros en el ámbito municipal, pues el reto es coordinar los recursos. Somos el ámbito local, al ámbito local pues llegan muchas peticiones, muchas demandas y bueno, el hito este año ha sido pues tener una herramienta para sistematizar, como decía antes Nieves, todo este trabajo en red, sistematizarlo a través de una herramienta que hemos utilizado, un trabajo anterior que había en la coordinación de Puerta Única. Puerta Única es un servicio municipal de atención a personas sin hogar y se estableció a través de un trabajo que hicieron los compañeros del Centro Municipal de Informática, pues ya contábamos con una herramienta para poder visualizar, bueno, pues qué trabajo hacía cada una de las entidades. Adaptamos esa herramienta a nuestras necesidades y yo creo que hoy por hoy pues el reto ya, como decía ella, era pues ver los datos y cómo explotamos esos datos para ir ya tomando, porque pues, el proyecto es relativamente nuevo. Lógicamente establecimos una mesa de coordinación a la que se van sumando pues todos esos proyectos que van llegando. Nosotros iniciamos el programa con una dotación presupuestaria y una serie de entidades, pero siguen llegando entidades, siguen llegando proyectos y nuestra obligación es sentarlos todos en nuestra mesa. Estamos también con un proyecto que le hemos denominado Proyecto Antena, porque nosotros en el Ayuntamiento de Málaga tenemos una trayectoria de más de 30 años de trabajo con las asociaciones, son muy activas. Málaga, pues yo creo que a diferencia de otros lugares, no sé si será mejor o peor, pero la realidad que tenemos es que hay unas 50 entidades gestionando centros a través de la red de equipamientos municipales. Se les cede en usufructo los centros municipales para desarrollar todo tipo de proyectos y actividades. Nosotros dotamos esos centros con algunos proyectos pues, tipo talleres y hacemos un seguimiento y son entidades muy participativas a través del Consejo Sectorial, a través de este proyecto Antena, estas sesiones que acabamos de contar, que las hemos impartido en los centros de salud, pues las hemos desarrollado a través de 6 mesas de debate que tenemos a lo largo de toda la ciudad. Y para nosotros, pues todas esas directivas, todas las asociaciones de mayores y su junta directiva ya conocen todo el programa de movilización local con los 3 proyectos y el Siempre Acompañado, que no he contado que Siempre Acompañado es el trabajo comunitario en el territorio para movilizar los recursos de ese territorio y los planes, o sea, los planes individuales personalizados en torno a la demanda y al estudio de casos, o sea, son intervenciones, desarrollo de itinerarios individualizados, ¿vale? Por parte de los técnicos. Y nos queda el último punto, que es el de formación, que es tan importante, bueno, pues a través o bien del Centro Municipal de Formación o de otra, por ejemplo, a través de las concesiones del servicio de ayuda a domicilio de dependencia, pues trabajar también con las empresas adjudicatarias del servicio a domicilio del servicio de ayuda a domicilio de dependencia. Por lo tanto, extender la red es importante para que, bueno, pues todos funcionemos como antenas a la hora de poder detectar
porque sí hay algo que ya tenemos muy claro porque lo hablamos con todos los profesionales que están trabajando, sobre todo los que trabajan a nivel de terapia individual y terapia grupal. Normalmente no es un fenómeno para el que haya lista de espera ni cola ni de atención, porque las personas afectadas no lo verbalizan. No hay nadie que vaya a un centro de salud ni a un centro de servicios sociales diciendo que quiere un recurso porque se siente solo o se siente sola. Normalmente es algo mucho más sutil, suele detectarse o suelen pedir ayuda abiertamente cuando ya hay una confianza con la persona con la que están trabajando. Y bueno, pues cito la experiencia de las compañeras que están en el teléfono de la esperanza, pues que la manera de captar pues porque una amiga va al taller y el taller no es de soledad, los talleres son de, bueno, pues de cualquier excusa, bien de memoria, bien talleres pues, de habilidades emocionales, se le pone otro nombre, no sé, el abordarlo directamente como, no, está solamente para un taller, no es la manera porque nadie quiere identificarse, porque hay cierto estigma y porque también hay bueno, pues por parte de las personas mayores como delatar a los hijos que la familia no se está haciendo bueno, cargo todo lo que debería, ¿no? Entonces, hay que trabajarlo de una forma mucho más sutil y mucho más utilizando, bueno, pues como dando una vuelta, ¿no? Dando un rodeo y utilizando otro tipo bueno, pues quizás de estrategias, sí. Y luego lo que eso nos estábamos planteando, el tema de las farmacias, hay muchos proyectos comunitarios en relación a detección, porque al final farmacéutico o farmacéutica se convierte en uno más de la familia, entonces como detección y también información a eso incluso, bueno, que no solamente esta intervención en salud en cuanto a la difusión, sino que también están en las marquesinas de los ayuntamientos, en lo que es publicidad en los autobuses. Lo último que estuvimos planteándonos también el tema pues, de distinta material, pero no material en plan folleto, los carteles, por ejemplo, yo que también vivo en el distrito Baile Miraflores. Y una de las cosas también es esos carteles que no solamente estén en el centro de salud, sino que esos carteles, por ejemplo, han tenido mucho impacto en las farmacias y en sitios donde esta población puede ir con cierta frecuencia, ¿no? Por ejemplo, toda la farmacia es un sitio que se visita de forma frecuente, ¿no? Y el tema... Yo quisiera ver también que, lógicamente, cuando tenemos problemas tendemos a poner el foco exclusivamente en los problemas, pero el fenómeno de la soledad es otro de los fenómenos que acompaña a la reducción de la longevidad. Y tampoco hay que tratarlo como un problema. Esto es así. Es decir, la soledad va a ser algo con la que vamos a convivir. No solo las personas mayores, personas de otras edades. Yo me estoy centrando en las personas mayores porque soy geriatra y es lo que me interesa. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay una parte muy importante, que es lo que yo intentaba poner al final de la intervención, de tratar el fenómeno en positivo. ¿Y cómo trato el fenómeno en positivo? Oiga, si usted se activa socialmente, si usted se interesa por lo que pasa en su comunidad, si usted participa, va a envejecer mejor. Y va a envejecer mejor desde el punto de vista físico, desde el punto de vista cognitivo y desde el punto de vista emocional. Y además de eso, tenemos un subgrupo, que probablemente será muy minoritario, de gente que está en graves problemas de salud por sus fenómenos de aislamiento social o de soledad emocional. Pero que veamos esa diversidad y que tratemos el fenómeno como lo que es un fenómeno. Vamos hacia vivir mucho en soledad residencial. Que eso acabe siendo un problema o no, está en cuestión. Y es uno de los retos a los que decíamos que nos afrontamos cuando hablamos de un fenómeno muy positivo, como es el fenómeno de pervivir. Pero tiene retos. Bueno, pues yo creo que ya, sí, porque esto lo utilizamos. O por nuestra parte... Pues muchísimas gracias. Yo estaba ahora escuchándoos atentamente y me he dado cuenta de que realmente nosotros que
empezamos a trabajar el concepto de promoción de la salud desde la Carta de Ottawa allá por el año 86, que luego trabajamos también la salud en todas las políticas de forma transversal, llegamos al 2024 con esa misma sensación de, bueno, ese ejercicio que estáis haciendo de promoción de la salud y de institucionalidad, ¿no? Así es que, pues no tengo por más que felicitaros y que de verdad tomar este ejercicio de co-creación también como un ejercicio de transferencia de conocimiento. El hecho de que tengáis un equipo multidisciplinar pues da buena muestra de los éxitos que sin lugar a dudas estáis obteniendo en el Ayuntamiento de Málaga. Y yo tenía un glosario abierto de términos, así es que voy a incorporar el de la corresponsabilidad social también a ese glosario y como decía José Manuel, el de activación de los agentes naturales. Así es que de verdad que enhorabuena. Simplemente quiero hacer hincapié de alguna manera en lo que nos habéis trasladado, la importancia de los datos. La investigación aplicada a la promoción de la salud es, yo creo que fundamental para poder saber con quién estamos trabajando. En segundo lugar, eso dará pie a todo el ejercicio de gobernanza multinivel y gobernanza multiactora, eso que vosotros llamáis activación de todos los agentes. Me ha hecho, ha sido significativo, Nieves, el hecho que dicen los grupos motores de no más de 3. Nosotros tenemos grupos motores de 20, o sea que tendremos que hacer mini grupos motores para poder trabajar, y es verdad que al final pues todo se centra en algo muy importante, ¿no? En las personas que conforman esos grupos y que tienen la motivación de poder ir más allá de su jornada laboral y trasladarlo eso a los vecinos y a las vecinas de sus municipios, ¿no? Y me gustaría acabar esta reflexión que es desde la felicitación de lo que estáis haciendo para hacer hincapié en la importancia de la formación y de la capacitación no solamente de los equipos, sino también de esos actores que trabajan con nosotros. Y en serio y definitivo, felicitaciones porque creo que los componentes 22 y 23 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia los estáis llevando al grado de excelencia. Así es que felicidades. Yo quería compartir eso. No sé si tenemos unos minutos para poder abrir el turno de intervención. Hay un compañero que se ha marchado y que ha pedido que se le mande el link para el vídeo. Lo haremos así en cuanto que esté editado sin ningún problema, con lo cual quienes se hayan tenido que marchar podrán recuperar esta última parte. Pero insisto, no me quiero resistir a la posibilidad de abrir los micrófonos y que podamos compartir en este caso opiniones o reflexiones en torno a lo que hemos estado analizando y viendo de los compañeros de Málaga. Adelante. Teresa, me vais a perdonar, pero es que, bueno, tengo que salir a CCB a escuchar los medios que ha habido en un pueblo vecino un parricidio, un triste asesinato de un padre a sus dos hijas y él se ha suicidado. Y hay una declaración institucional en el pueblo vecino ahora a la una y tengo que acompañarlo. Así que, bueno, la verdad es que todo muy interesante, pero os tengo que dejar. En otro momento ya estaremos. Muchas gracias. Gracias a ti, alcalde. Don Manuel Fuentes tiene la mano levantada. Gracias. Felicitaros, lógicamente, por el trabajo y por toda la iniciativa. Y sobre todo, una cosa que me ha llamado muchísimo la atención es que habéis sido capaces de poner en los estudios, se están poniendo cifras blanco sobre negro sobre la importancia del problema y la cuantificación del problema. Tú has cifrado, José Manuel, el problema en 14.000 millones de euros. El impacto que tiene la soledad, el tratamiento de la soledad no deseada.
Eso es justamente el importe del sistema de la dependencia anual. Sí, pues O fíjate. sea, que si tratásemos adecuadamente el problema de la soledad no deseada, podríamos financiar perfectamente todo el sistema de la dependencia en España. Son valores terribles, son de una importancia y de una enorme. Y yo creo que en esta línea de coordinación sociosanitaria, perdón, en este imposible de coordinación sanitaria que llevamos tantísimos años, recuerdas que son muchos años los que llevamos con el concepto, pero poco trabajado, yo creo que esto ya es hora de ponerle, bueno, pues ponerlo en la realidad. Y vuestra iniciativa fantástica. Yo desde mi punto de vista de los servicios sociales, solamente reforzarnos la idea de lo importante que tiene que ser el trabajo comunitario, la intervención comunitaria, y que para eso las corporaciones locales, lamentablemente, solamente nos falta un pequeño detalle. Es una adecuada financiación para poder hacer un trabajo sistemático que atienda a esa población tan enorme como la que tenemos. No obstante, dicho esto, me parece que hoy por hoy podemos jugar con otros instrumentos que existen en este momento y una financiación existente en este momento para abordar el problema. A mí se me ocurre el tema de la prestación de autonomía personal, que la tenemos implementada en la ley, que está recogida dentro del catálogo y que lamentablemente utilizamos en Andalucía nada más que un 0,2% de las prestaciones. Creo que la prestación de autonomía personal es una autonomía perfecta en donde promover esta problemática, en donde poder abordar esta problemática de soledad no deseada a personas dependientes en un grado, en este caso leve, con el caso del grado 1, incluso con personas anteriormente que lo podríamos hacer nosotros, las corporaciones locales, a través de la ayuda a domicilio de prestación básica. Creo que ese tiene que ser uno de los objetivos nuestros. Y en el caso de la Junta de Andalucía, pues pedirle que por favor meta o que institucionalice la atención a la soledad no deseada dentro de la prestación de autonomía personal. Y que eso lo podamos hacer las corporaciones locales desde la financiación adecuada del sistema de la dependencia con su correspondiente financiación, dado que ya tenemos los instrumentos, en este caso servicios sociales comunitarios, más los instrumentos de ejecución que son las empresas para prestar este tipo de cooperación, un instrumento de ejecución que nos sirva para prestar la prescripción facultativa que hacen los técnicos que vosotros habéis descrito perfectamente en vuestro plan de intervención. Entonces, creo que puede ser una vía de pedirle en este caso a la Junta de Andalucía que estimule lo mismo que en otras comunidades autónomas lo están haciendo, Castilla y León, Valencia, algunas otras muchas están fíjese, prácticamente esa prestación alcanza, en algunos sitios alcanza el 12%, en el conjunto de España el 3,6%, pero en Andalucía lamentablemente solamente el 0,2%. Así que yo, no más que sumarme a la iniciativa, daos nuevamente la felicitación. Creo que habéis puesto el dedo en la llaga, efectivamente. Es muy importante, como dice Teresa, poner negro sobre blanco las cosas, decir las cosas y la evidencia científica que vaya acompañando toda nuestra labor. Por mi parte, nada más que felicitaros nuevamente. Muchas gracias. Gracias, Manuel. ¿Alguna intervención más? Bueno, parece que no. En cualquier caso, insisto, tenemos dos oportunidades para poder conocer con detalle lo que nos han trasladado las compañeras y el compañero de Málaga. Por un lado, recordaros que ya está editado y disponible en nuestra web el newsletter y hay información de su intervención en el Congreso justamente ahí, además de el vídeo. Y yo os rogaría que nos pudierais también dar traslado de la presentación, pues para que la hagamos circular a través del laboratorio y las personas que quieran contactar directamente con vosotros, pues abrir ahí la red para poder hacerlo.
Bien. ¿vale? Pues Sí, no, nosotros abiertos. sí, Vale. cualquiera que necesite que, bueno, o bien a través vuestra, le facilitamos el Perfecto. contacto y sin problema. Otro que que salió en la exposición, el RELAS, el Red de Acción Local en Salud, es un instrumento en el que es el paraguas, en el que ya en el plan de salud del ayuntamiento, José Manuel participó, se hacía patente este problema. Y bueno, es una herramienta más para trabajar juntos en esto, en este tema y en otros temas de promoción de salud y tal, ¿vale? Y Está claro, luego, además. perdón. No, que el RELAS lo conocemos y bien en esta casa porque también, al igual que el proyecto de zonas de transformación social, que también trabajamos con los compañeros de la Dirección General de Promoción de la Salud y con la propia escuela, estuvimos desde el origen, así es que somos conscientes de la capilaridad que tiene también el RELAS, tienes toda la razón. Y que luego también existe mi figura, existe en todos los distritos sanitarios y áreas de gestión sanitaria. Os digo que siempre en algún distrito sanitario, área de gestión sanitaria, que sería hospital y atención primaria, hay o un responsable de participación ciudadana y hay técnicos de educación para la salud que también se apoyan este tipo de actividades, que también en otras, como hay gente de Cádiz, de Almería, de Córdoba, pues también que identificaran ese profesional en su distrito, en su área de gestión sanitaria, ¿vale? De referencia. Está claro, habéis hecho además alusión a la posibilidad de que, o a la realidad de que os han ido llegando también proyectos y en este caso, y yo hablaba también de la riqueza de disponer de los datos. Estamos trabajando desde la Federación en un proyecto europeo justamente con datos abiertos y bueno, la compañera del Ayuntamiento de Montilla que está participando muy probablemente no tiene esa información, pero desde aquí yo le voy a hacer también llegar la petición al Ayuntamiento de Montilla, que ha puesto en marcha una oficina del dato, para que también a través de la concejalía, es un proyecto que se está iniciando, pero que tiene muy buen color. Yo creo que también sería importante que en un momento determinado, en algunas de estas sesiones, pues también nos lo pudieran presentar por eso, ¿no? Vosotros habéis ido ahí a buscar el dato, dónde están las personas, cómo se puede trabajar con ellas y en este caso el hacerlo pues a través de una oficina que de forma transversal está recogiendo esa información cuando además hemos comprobado desde este proyecto de investigación en el que estamos que justamente las diputaciones provinciales y los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes tienen esa información para poder hacer políticas públicas, en este caso serían transversales, yo creo que puede ser muy interesante. Así es que os pondremos también en contacto con ellos para que esto se vaya enriqueciendo, que de eso se trata, ¿no? Una sesión de co-creación no es una sesión de capacitación al tiempo que sí, ¿no? Pero lo que hacemos es abrir las ventanas, abrir las puertas pues para que en este caso aseveraciones como las que hacía Manuel desde el conocimiento de la investigación, que tanto desde su propia diputación como también a través de la Asociación de Directores de Servicios Sociales, pues nos hacen llegar a todos y a todas, ayuda a poder sumar para hacer esa política pública que vaya directamente a la persona a la que habéis hecho siempre referencia, ¿no? Ir a las personas. Bueno, pues Ramón, si no tenemos nada más, como representante de la Fundación, te damos la palabra para cerrar y por si tienes que decirnos algo más, reiterando nuestro agradecimiento y nuestra felicitación a los compañeros de Málaga y a ese funcionario premium que seguramente alguna que otra vez lo volveremos a llamar para que nos ilustre. Seguro. Bueno, ya lo he enganchado, está formando a los residentes de enfermería y medicina, también presentando el proyecto de Soledad. No Ya lo te sé. digo yo que va a tener más trabajo que cuando Que antes, estaba más trabajo activo. que antes. Bueno. Vale, Muchísimas pues gracias. Ramón, cuando quieras.
Nada, yo simplemente insistir en agradecer al equipo de Málaga, del Distrito Sanitario como del Ayuntamiento, la exposición que han hecho y el interés que han mostrado en la iniciativa. Y daros gracias también a todos y a todas las demás asistentes a esta primera sesión del espacio CoCrea. Los materiales, como ya ha dicho Teresa, los subiremos a la web del laboratorio. Os mantendremos informados en el momento en el que estén disponibles esos materiales. Y nada, simplemente recordaros, porque creo que bastante, no sé si muchos, pero me suena que de las distintas entidades que estáis participando hoy en esta sesión, mañana también participaréis en el espacio Capacita, en el que vamos a tratar sobre la prescripción social en los entornos comunitarios. Así es que nada más, nos vemos mañana y no hay que regañar a nadie porque todo ha ido rodado, así que mañana la videoconferencia, los cambios de administrador, etcétera, etcétera, van a ir maravillosamente bien. Muchísimas gracias, y nos vemos mañana. Y recordar que vamos a hacer un post. Recordar que vamos a hacer un post y que etiquetaremos a vuestras instituciones para que esto todavía se multiplique mucho más. Gracias. Gracias. Muchas gracias a vosotros. Gracias. Venga, hasta luego, chao. Hasta luego.